Bienvenidos, mi nombre es Salvador Ávila y estamos nuevamente en el marco del Diplomado Ciudadanía, Democracia y Cambio Social. En esta ocasión, acompañados con el doctor Nicolás Pineda, investigador del Colegio de Sonora, columnista del Imparcial y maestro en la Universidad de Sonora, para hablar aquí en las sedes de la Coparmex Sonora Norte y en el marco de este diplomado que nos ayudan en la organización la Unison, Sonora Ciudadana, el INE y la Coparmex Sonora Norte, de un tema fundamental, importante, que parece estar de una manera muy profunda en la cultura política del mexicano, para hablar sobre corrupción. Doctor Nicolás, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes, a tus órdenes. Es un gusto que usted esté aquí con nosotros para hablar de un tema tan complicado. Si nos ayuda a alcanzar una definición mínima, ¿qué es la corrupción, doctor? Bueno, es una pregunta mínima pero difícil, ¿no? Yo uso en términos muy sencillos para tener una definición breve, esa de que corrupción es el abuso del poder público para beneficio privado o beneficio particular, ¿no? Pero yo creo que hay que ampliarla un poquito más. Generalmente se refiere a acciones o actos que pueden ser individuales o de grupo, y que son de un tipo que son ilegales, ilegítimos, no éticos, y que siempre significan una transferencia de recursos o de bienes o de valores del ámbito público, del erario público, del patrimonio público al ámbito privado, el patrimonio privado. Más o menos ahí que dejaría. Para hablar de corrupción, ¿solamente tendría que darse en el ámbito público o también hay corrupción en el ámbito privado, en la vida privada? También hay corrupción en general en las organizaciones, ¿no? Aunque yo me referiría básicamente a la que se da en el ámbito público, y generalmente creo que con mucha mayor frecuencia se habla de esa corrupción que se da de la corrupción pública o en el ámbito, si quieres tú, de la administración pública, pero no es privativo, ¿no? También hay en las organizaciones privadas y en otros ámbitos. Cuando hablamos de corrupción, ¿estamos hablando necesariamente de una transgresión a la ley? Mira, la corrupción tiene un elemento cultural. Es parte de una manera de convivir o de una manera de una organización política que es nuestro Estado, ¿no? Y digamos que hay formas de corrupción. ¿Se acuerda que alguien decía tristemente que la corrupción somos todos? Sí, claro. Sí, era la época, bueno, no sé, de la época de López Portillo y todo esto. Bueno, es una deformación de lo que no sé si hablaba de que la solución somos todos y se cambió de la corrupción somos todos, ¿no? Yo usaría un poco el símil como corrupción es una especie como de enfermedad del Estado, ¿no? Donde es como que alguien tiene un problema de metabolismo, ¿no? Y desde donde siempre hay una pérdida, ¿no? de recursos. O sea, es como que alguien tiene un cáncer y tiene que alimentar su cuerpo y además alimentar al cáncer, ¿no? Algo así. Y bueno, eso sería un poquito la corrupción pública, ¿no? Es parte de la cultura política mexicana, entonces. Sí, es lo que te decía yo con esto de que si me dices tú de que si todo, yo creo que la verdadera corrupción es la que se da en contra de las leyes, pero si nos vamos a un ámbito grande, es un problema del Estado de Derecho, ¿no? Ese es el punto. Sí, porque lo que yo te quería señalar, ha habido grandes sistemas corruptos. Yo les mencionaba, por ejemplo, que son cleptocracias de dictadores, bueno, que República Dominicana, que Nicaragua, en el mismo Paraguay con Stroessner, Nicaragua con Somoza, Trujillo de Dominicana, donde ellos son la ley y la corrupción puede decirse es legal, el Estado son ellos, ¿no? Como no hay propiamente un Estado de Derecho, entonces son estados muy corruptos, pero es muy difícil decir que son ilegales, ¿no? En ese sentido. Entonces, en México a veces da la impresión de que muchos aspectos de la corrupción tienen un estatus, si no de ilegal, como que están muy enquistados en el sistema, ¿no?
Pero algo de lo que estuve proponiendo yo en este diplomado de ciudadanía es revisar precisamente lo que trae el Código Penal como delitos de los servidores públicos, donde muy claramente se señalan una serie de elementos. Ahí les mencionaba 8, no sé si lo recuerdo todo, pero son el cohecho, la concusión, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, la intimidación y el uso o abuso de facultades y funciones públicas, y por ahí me falta algún otro. Entonces estamos hablando de normatividad, estamos hablando de transgredir la norma. ¿Qué es el Estado de Derecho, doctor? Es un Estado... Parece un discurso muy fácil, ¿no? Sí. Siempre parece que se usa de una manera muy sencilla, pero ¿qué es un Estado de Derecho? Yo diría, tiene dos cosas. La primera es la más importante, donde no hay una autoridad máxima que las leyes o el derecho, empezando por la Constitución. Okay. O sea, que no hay ningún poder que esté por encima de las normas, ¿no? Ni el presidente con todo su poder, ni nadie, no debe de haber... entonces todos, incluidos los poderosos, están subordinados a la ley. Y segundo, yo diría que las leyes son resultado de una deliberación pública que se da a través de los legislativos, de los congresos, y bueno, hay una tendencia a ir mejorando nuestras leyes. Pero lo principal del Estado de Derecho es que todo se somete a la norma jurídica, o sea, a la Constitución y a las leyes, incluido, por lo poderoso que sea, el presidente y los gobernadores, ¿no? Que son un poco los que acumulan más poder, ¿no? En México vivimos un Estado de Derecho deficiente, todavía muy trunco, ¿no? Muy trunco. De hecho, lo que revisábamos de estas leyes, vemos que en general son delitos que todo el mundo percibe que son muy frecuentes y donde casi no hay denuncias, donde casi no hay delincuentes de eso. Vamos a pensar, tráfico de influencias, es el uso de palancas, manejo de información privilegiada, es muy frecuente, ¿no? Y el Código Penal lo plantea con mucha claridad, que no se permite que un servidor público haga uso de información privilegiada para beneficiar ni a sí mismo, ni a parientes, ni a amigos, ni a otro que sea un particular y que no sea el objetivo que está previsto, ¿no? Y lo mismo en el cohecho o en la concusión, o sea, no se permite, y lo señala muy claramente como un delito que cometen los servidores públicos, recibir dádivas, prebendas o privilegios por favores, por concesión de permisos, por compras que se hagan, por contratos, etcétera, licencias, adjudicaciones. No se permite, y sin embargo creo que está muy establecido de que es algo muy común. De hecho, pues tenemos con mucha frecuencia escándalos de ese tipo. Se ha estado hablando de los moches recientemente. Por ahí un presidente municipal de Nayarit declaró también que él se había robado dinero cuando era presidente municipal, y así podemos seguir en una... Que son como, no sé si una especie como de llamaradas de petate, pequeños escandalitos que suceden con mucha frecuencia. Tendríamos que estar obligados a denunciar penalmente a los involucrados, los ciudadanos, cuando tenemos conocimiento de estos actos. Sí, y para mí ese es el problema del combate a la corrupción en México. Tú dices, tendríamos que estar obligados a denunciar. La cuestión es que cuando hay un delito, la larga lista de delitos que vienen en el Código Penal, casi todos tienen un afectado o un agraviado individual, personal, que es una persona moral o física, ¿no? Y que es la que, si hay un robo, si hay un homicidio, generalmente la persona o sus deudos van a ir a hacer la denuncia y van a buscar que se les haga justicia, ¿no? Y sin embargo, cuando el afectado es el erario público, como que los afectados son todos y no son nadie, ¿no? Y si los que hacen el daño son los responsables de cuidar de ese erario público, entonces es muy difícil armar un caso bien documentado, y no hay incentivos tampoco para hacer las denuncias de ese tipo, ¿no? Entonces lo que sucede es que caemos en una situación un poquito perversa, ¿no? Se afecta el erario público, lo hacen los mismos encargados de cuidar el bien común de
del patrimonio público, el interés general, etcétera. Y bueno, ellos se benefician para su uso y normalmente no lo hacen de una manera muy evidente, entonces no cualquiera puede tener los elementos para presentar una denuncia, ¿no? Y entonces todo queda protegido un poquito dentro, porque lo hacen los encargados de vigilar el buen uso. Y las denuncias se presentan en otra dependencia que está también un poco en su propio ámbito. Y el ciudadano solamente se queda con barruntos, con presuntos, con imágenes generales, pero sí nos arroja una especie de esquizofrenia que vivimos los mexicanos y que hay en muchos países, donde se percibe una amplia corrupción en lo general y es muy difícil de hablar corrupción en lo específico, en lo particular, ¿no? O sea, tenemos grandes evidencias de, por decir algo, de enriquecimiento de gobernadores, de escándalos de muchos gobernadores, de muchos abusos, pero muy pocos casos concretos ahí de este... Bueno, hay 4 gobernadores en este momento sujetos a proceso. Últimamente he empezado a ver, y muchos otros a los que no se les puede demostrar nada, ¿no? De que agarran un estado con una deuda muy pequeña y la suben a 30,000 millones de pesos y no ha pasado nada, ¿no? O sea, cuestión de negar todo y no hay responsables, ¿no? ¿Cómo está Sonora en el ranking de corrupción? Sonora es otro más de los casos de México. Se percibe un aumento en la corrupción. Se ha manifestado esto en los rankings, de los de transparencia, los que publica Transparencia Internacional. Tengo entendido que bajó del lugar 18 al lugar 27, una cosa así. No tengo frescos ahorita los datos. Y hay mucha rumorología, dijéramos, pero también pocos casos concretos. Las instituciones públicas que les toca vigilar el cumplimiento de los recursos, digamos que ellos afirman que están cumpliendo su deber. Yo de la que pudiera hablar un poquito más es de la Auditoría Superior de la Federación, un órgano dependiente del Congreso del Estado que vigila la cuenta pública, donde se ha manifestado en los últimos 3 años un incremento muy grande en el número de observaciones. Hace unos años las observaciones eran 20, 30 observaciones en conjunto y ya ha pasado a cientos de observaciones, ¿no? Ahora, las observaciones no significan delitos en sí, son como irregularidades, son faltas administrativas, digamos, falta de documentación. Todavía una observación tiene que solventarse, o sea, le toca defenderse al presunto y va a tratar de alguna manera resolver eso presentando documentación que faltante o expedientes que estaban incompletos o con pruebas, expedientes que a veces no están bien integrados, etc. Y bueno, pero a pesar de eso ha habido un gran incremento. Y hay también la implicación financiera de las cuentas públicas en Sonora también han tenido un incremento escandaloso, ¿no? Y ya no sabemos qué vaya a pasar allí. Ahorita necesitamos, yo creo que ya es tiempo de que se sepa qué está pasando con las solventaciones, ¿no? Porque se habla que hubo observaciones del orden de varios miles de millones de pesos. Y bueno, vamos a ver qué sucede en esto y si algo llega, porque si se comprueban ahí faltantes, pues la misma auditoría deberá de presentar querellas o demandas en el Ministerio Público, ¿no? Y a ver qué pasa. Ahí está un poquito lo difícil, ¿no? Que pues como son parte del mismo grupo, casi siempre es muy difícil que algo proceda, que algo se documente, y son procedimientos muy tortuosos y es una telaraña que casi no pesca gran cosa, ¿no? Necesita ser muy contundente el hecho y casi siempre lo que hace falta es voluntad política, ¿no? O sea, tiene que haber como autorización de arriba para que algo proceda y el ciudadano se queda con una visión muy amplia, que se ve en los resultados, pero que no se ve en los actos en sí, ¿no? Y ese es el problema. Y si nos vamos a lo individual, ¿podríamos hacer algo en lo individual? ¿Cada persona podría hacer algo en lo individual
para no fomentar la corrupción, para intentar construir una cultura diferente a la que incluya o a la que incluye la corrupción como una forma de? Si me presionan mucho con esa pregunta, la respuesta sería no. ¿No? No. Estamos el ciudadano individual no puede ser nada. Necesita tener mucho poder. Necesita tener mucho poder. No valen actos individuales multiplicados por cientos. Necesita ser una especie de Cuarón, y aún así lo dudo. Algo así. O sea, tener una base en el extranjero, tener mucha fama, tener mucho prestigio, tener mucho dinero, y aún así dudo que él se dedique a eso. Pero digamos, lo que sí yo creo es... ¿Qué puede ser el ciudadano para cambiar? ¿O estamos condenados a un sistema que nos permite convivir y nos insiste en cultivar la cultura política? La cuestión es que para vigilar un poder se necesita otro poder. Es algo así del dicho de que un clavo saca otro clavo, ¿no? Un ciudadano solo puede crear conciencia, puede hacer denuncias, puede, si tiene información privilegiada, puede soltar mucha información, pero va a necesitar alguna vez no estar solo, ¿no? Yo creo que lo más efectivo es las organizaciones ciudadanas, o sea, el ciudadano organizado, ¿no? Entonces ahí caemos en las organizaciones ciudadanas. Hacen falta mucha más asociacionismo entre los ciudadanos, que haya más asociaciones cívicas, y hacen falta muchos más ojos vigilantes de lo que pasa en el ámbito público, ¿no? De cómo se toman las decisiones y cómo se ejercen, ¿no? Y cómo se dan los contratos, cómo se maneja el dinero, a qué precios, a precios unitarios, etcétera, para poder avanzar en esto. Y yo creo que el ciudadano en su conjunto, sobre todo como elector, tiene que ir presionando a los que se presentan para ser votados, o sea, a los candidatos, que para poderles dar el voto necesitan ellos comprometerse a un ejercicio, dijéramos, no corrupto, o a hacer pactos de no corrupción o de moralidad o no sé, de honorabilidad, no sé cómo llamar, de integridad se le llama, de integridad pública, donde se vaya sintiendo el rigor o la demanda ciudadana. Porque si el ciudadano tiene una actitud ambivalente de que al mismo tiempo rumora en lo privado, acá en los cafés, pero por otro lado admira y tiene una actitud como reverencial ante los que se nota o se sabe que abusan del poder, pues eso no nos lleva muy lejos, ¿no? Porque al mismo tiempo está sancionando, bueno, está como ratificando conductas. Entonces debe de crearse una opinión pública adversa al mal uso de los recursos públicos, y esto es a través de organizaciones ciudadanas, a través de difundir información, a través de hacer más frecuente la expresión de rechazo a este tipo de conductas. ¿Usted rechaza la corrupción? Yo la rechazo. ¿Como una forma de vida privada también? A nivel privado, sí. No, para empezar, yo no estoy buscando puestos públicos, ¿no? Yo también pues vivo de lo que me pagan las instituciones donde colaboro, y me ha tocado recientemente que me detenga algún policía y hasta ahora yo no he ofrecido sobornos ni me lo han pedido, ¿no? Me ha tocado que me multen, por decir una cosa, ¿no? Y tampoco soy afecto en mi vida privada a andar actuando en base de palancas o por influyentismo o a conseguir favores o regalos que no son los acostumbrados. Yo creo que una cultura en la que vivimos mucho los mexicanos es la cultura mucho de la palanca y la cultura de pedirle favores a los poderosos, siempre tratando de buscar privilegios, ¿no? Creo yo que si vivimos de esa manera no vamos a llegar muy lejos. Tenemos que establecer ahora otra vez un Estado de Derecho, pero una sociedad en la que tengamos derechos, donde podamos exigir un buen servicio como un derecho, no como un favor personal, donde paguemos la luz eléctrica y exijamos un buen servicio,
donde paguemos un transporte público y exijamos un buen servicio, donde paguemos el agua y exijamos un buen servicio. No tenerlo todo en base a prebendas, privilegios o excepciones y de que, bueno, por ahí a la sociedad que se la lleve el tren, pero yo consigo a mi manera, a mis privilegios personales, ¿no? Creo que eso es parte de esta cultura y lo que genera un poco también la corrupción pública. ¿Es usted un demócrata? No sé, el sistema democrático como sistema de organización yo tengo política. como consigna personal promover los valores democráticos y promover la transición democrática en México. Yo estoy convencido de que el autoritarismo no es nuestro mejor sistema de vida y es muy irresponsable de nuestro subdesarrollo, de nuestro bajo nivel de vida, de nuestra abundancia de pobreza. En la medida en que nosotros avancemos en los valores democráticos, en ciudadanía, en instituciones democráticas, yo creo que esta sociedad va a irse desarrollando y va a ir mejorando su nivel de vida. Intentamos trabajar en base a derechos, no en base a favorcitos o a conseguir que un político nos regale unos cementos o un ranchito, así no vamos a llegar muy lejos. Cambiar la cultura política. Cambiar la cultura política. Hacia valores democráticos, hacia sociedad de derecho, a entender que somos sujetos de obligaciones y de derechos, de que debemos de aportar para poder recibir, todo dentro del marco de derecho, de cómo está organizada nuestra sociedad. ¿Y sus estudiantes, cuando está usted frente al grupo, cómo los percibe? ¿Percibe que ellos tenemos esperanza de una mejor sociedad en ellos? ¿O ya vienen con una carga de valores negativa muy fuerte? Aquí me meterías en otra problemática, no sé si tratando de no salirme del tema, es que yo veo ahorita mucho problema, de mi generación a la de los estudiantes actuales veo un cambio muy grande, claro, en que la expectativa de... Estamos en un cambio de época. La expectativa de empleo es muy diferente. Y sí veo mucha inquietud, veo mucho talento, veo muchos valores, hasta puedo decir que veo más ciudadanía pero no veo tanta expectativa del Estado, del gobierno, y a veces sí me da congoja que no sé si algunos a veces caen porque empiezan a colaborar en campañas con políticos y la mayoría no les va bien, o sea, la mayoría ellos tratan de hacerlo para conseguir empleo y muchas veces se quedan en el camino o consiguen un empleo muy barato y a la larga no se ubican y terminan yéndose al sector privado a poner su taquería, pero ya ahí creo que es un tema muy, muy amplio, muy complejo. También veo falta de estímulos como para estudiar más, para estudiar en serio, ¿no? Veo en grupos de 30, 40, veo 5, 7 que están bien motivados para estudiar y para ser buenos profesionistas y otros que nomás andan, esto a nivel licenciatura, ¿no? Y otros que nomás quieren ahí sacar el título, sacar la universidad, pero la quieren conseguir sin mucho esfuerzo, ¿no? Y algunos que a veces andan mal y que casi no van o cosas así, que están en la universidad. Pero ya creo yo que me estoy saliendo mucho del tema, pero es que el tema está muy vinculado, ¿no? Es transversal, totalmente transversal el tema de la corrupción. ¿Alguna consideración final, doctor, antes de terminar? Pues reiterar que la corrupción es como el delito en general, ¿no? Como la gente que son delincuentes, ¿no? No las puedes evitar en ninguna sociedad, pero depende